Tarot periodístico. Noticias nacionales e internacionales. Desde un punto de vista esotérico. Bienvenidos a todos en este nuevo capítulo de Tarot periodístico. Hoy día comienzo con un nuevo espacio de podcast Tarot periodístico, en donde iré relatando y comentando noticias e información que a todos les interesa. Es un gran placer para mí, Inana Galbraith, que todos ustedes se encuentren en mi canal Tarot periodístico escuchando este podcast, puedan informarse y educarse sobre los posibles problemas que podrían venir a futuro a nivel mundial. Lo que van a escuchar el día de hoy es realmente importante y angustiante. Así que te digo a ti que me estás escuchando, si eres de oídos sensibles o te asusta la verdad, entonces te invito a salir y dejar de escuchar este podcast. Es muy importante que este podcast puedas entenderlo completamente, ya que es lo que va a venir en poco tiempo para Chile, o mejor dicho, lo que ya está sucediendo en poco tiempo para Chile y también del resto del mundo. Hoy día voy a hablar del control mental basado en el trauma, escrito por Adonai Núñez. Esto fue escrito en el 2005, 18 de octubre del 2005. La mayor ambición para un grupo de personas cegados por el poder es controlar las personas a todos los niveles: físico, mental y emocional. Como control mental me refiero al poder de controlar el razonamiento y sus actos consecuentes en una persona. Eso implica controlar completamente su vida. En pleno siglo XXI hay una amplia gama de sistemas y mecanismos para el control mental. En este capítulo no trataré de los efectos controladores de la televisión, cine o prensa, tampoco sobre los electrodos ni chips, ni el control mental mediante ondas electromagnéticas, tratados en un capítulo antiguo sobre el HARP, sino de un sistema de programación miles de veces más potente y deshumano, el control mental basado en el trauma. Historia del control mental basado en el trauma. Si el grupo, consumido y esclavizado por el poder, quisiera dominar el mundo, una dictadura mundial necesitaría infiltrar agentes en todos los campos, asegurando su poder, y en la cúspide de cada campo habría miembros del grupo trabajando para el ambicioso plan. Los agentes deberían saber lo mínimo sobre el plan, pero suficiente para que cumplan sus tareas. Eso es compartimentalización y necesidad de saber. El mejor espía es aquel que no es consciente de ello. Un hipnotista puede asignar misiones al inconsciente del hipnotizado, y mientras el inconsciente lleva a cabo la tarea programada, que es memorizar nombres, posiciones, etc., el consciente ni tan siquiera se da cuenta de ello. En caso que el espía inconsciente fuera acusado, la prensa sinceramente negaría su implicación. El defecto de la programación basada en la hipnosis es que no se adhiere tan profundamente como la basada en el trauma. En consecuencia, el control mental es menor y más fácil de romper. En el caso de un simple espía inconsciente es muy limitado y con pocas utilidades. Suponiendo que el grupo, entre ellos suelen llamarse la familia, públicamente son los Illuminati. Diferenciar entre los Illuminatis y la Orden de los Illuminatis de Baviera, ya que son dos cosas distintas. Desease una legión de agentes cuyas vidas fueran controladas realmente para servirles, entre paréntesis esclavizarles, y conseguir sus planes necesitarían un potente sistema de control mental basado en un método científico para poder ser aplicado en masa. Los payeses acostumbraban por la noche a tirar en la hoguera casera un pedazo de hierro oxidado sin saber su fundamento científico.
cosa que hoy en día se conoce como la reacción química del CO con el CO, neutralizándolo. De la misma forma ya se practicaba el sistema de control basado en el trauma, pero de forma no científica. Los antiguos de la civilización, fenicios, egipcios, babilónicos, cananitas, aprendieron seguramente de los seres adorados como dioses, que mediante experiencias traumáticas la mente se protege, fragmentando dicha información. Mediante, obviamente, este proceso la mente se disocia de sí misma. Estos fragmentos pueden utilizarse para formar personalidades tanque, es decir, personalidades con identidad propia y distintas a las demás. Actualmente esta patología es conocida como Multiple Personality Disorder, disturbio múltiple de personalidad, o Dissociative Identity Disorder, disturbio disociativo de identidad, MPD en disturbio múltiple de personalidad, DID en disturbio disociativo de identidad. A mi forma de ver, hay una relación directa entre este sistema de control mental, aprendido por los Illuminatis en la antigüedad, y las pirámides de Giza. La Gran Pirámide está basada en cálculos matemáticos basados en la PHI, o en la proporción sagrada utilizada por Leonardo da Vinci en el cuerpo humano. La pirámide está construida con cerca de 26 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno de 600 toneladas y con una precisión de 0.00254 de centímetro en un área de 6 kilómetros. En los 0.00254 centímetros entre piedra y piedra hay cemento. Después de ser analizado por químicos, es imposible hacer uno igual con tal fineza y tenacidad. El Observatorio de París es el edificio que la ciencia moderna ha logrado la alineación al norte verdadero con tan solo un error de 6 minutos de un grado, siendo que la pirámide es de 4 minutos de error debido a que el norte verdadero y el magnético en aquellos tiempos estaban alineados, pero con el tiempo se han ido desplazando. En Sidonia, la zona de Marte donde se encontró la analizada y verificada cara de Marte, entre las otras ruinas, hay las pirámides con base cuadrada y de aproximadamente 42 kilómetros de ancho. La amplitud varía en función del tamaño del planeta. El codo sagrado egipcio, si se divide por el radio polar terrestre, da exactamente 10 millones base numérica de las pirámides egipcias. El formato piramidal sirve para acumular energía en el caso de las pirámides, para concentrar energía del planeta, y esto se potencia construyendo las pirámides entre cruces de las líneas magnéticas. Desde los tiempos remotos se ha utilizado la programación mental entre los miembros de la sociedad, más bien entidad, Illuminati, por dos motivos básicos. Lo han utilizado para no permitir que los miembros generacionales de la familia se liberen saliendo sus planes a la luz. También como entidad ocultista satanista, en sus rituales es necesario el sacrificio de humano que, a pesar de tener un enorme estómago, emocionalmente un humano normal no podría soportar tales brutalidades. Tampoco un humano puede entrar en contacto con estas energías y pasar desapercibido por el público. A pesar de haber pocos registros en la historia contemporánea útiles para evidenciar personajes DID, personajes con disturbios disociativos de identidad, algunos investigadores como Walter Bowart, autor de Operación de Control Mental Operación, tras haber entrevistado y analizado miles de víctimas con MPD, al mirar biografías y documentos de personajes importantes, pueden distinguir si son disociados o no
debido a que los patrones de comportamiento y la infancia son similares. Tratando sobre el satanismo y el MPD, fue en 1921 por el profesor y filósofo de la Universidad Tübingen, Traugott Constantin Oesterreich, con su libro traducido al inglés en 1930 titulado Possession Demoniacal and Other, posesión demoníaca y otras. A pesar de no juntar todas las piezas del rompecabezas y dar la imagen global, revela cómo el sistema de control mental ya se aplicaba antes del siglo XX en zonas como Alemania, Bélgica y Francia. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico utilizó agentes programados, MPD, a pesar de que algunos soldados al ir a la guerra quedan tan traumatizados que al volver sus memorias quedan disociadas y son demasiado mayores para ser programados. Quizás puedan servir para técnicas de control mental variado, pero no podrán programar un esclavo tan controlado mentalmente. En la Segunda Guerra Mundial se crearon las condiciones necesarias para poder experimentar la resistencia y mecanismos de supervivencia del cuerpo humano frente al trauma, y así poder cientificar el antiguo sistema de control mental. Los campos de concentración nazi sirvieron de laboratorio, y los judíos y demás sirvieron como conejillos de indias. Uno de los científicos más sadísticos y sangrientos experimentado con los conejillos era Dr. Mengele, proveniente de una familia iluminista. Mengele cursó estudios en Múnich, Alemania, sobre fisiología, antropología y medicina. Además, experto en cabalismo y demonización. Algunos de los experimentos llevados en los campos consistían en calcular la resistencia del cuerpo al frío hasta saber el punto de rotura, es decir, antes de morir. Para hacer esta experimentación ponían sujetos de diversas características, niños, mujeres, hombres y ancianos, en una zona con temperaturas bajísimas y cronometrando el tiempo agonizado hasta morir. Una técnica muy experimentada por los nazis fue atar a una persona boca abajo y esperar 2 o 3 horas hasta que la sangre no llegase al estómago. Los efectos que anotaron en sus carpetas fue la inversión de dolor a placer y delirios alucinógenos. Estos científicos nazis tuvieron acceso a documentos en formas de jeroglifos, papiros de las civilizaciones antiguas, guardadas en bibliotecas iluministas, que a lo largo de la historia los han ido robando y ocultando, prioritariamente de índole ocultista. Antes de finalizar la guerra, se aprobó el proyecto Paperclip, y las anotaciones e investigaciones nazis fueron de las manos de los aliados, Inglaterra y Estados Unidos. El proyecto Paperclip consistió en acoger a científicos y algunos militares de alto rango para que colaboraran con la familia, para trabajar en Estados Unidos y Canadá. También, como bien se sabe, muchos nazis huyeron con ayuda o por cuenta propia a América Latina. Incluso investigadores de la Segunda Guerra Mundial no descartan la seria hipótesis que Hitler huyera en Centro o Sudamérica. En 1947 se constituyó el Tavistock Institute, organización no gubernamental sin ánimo de lucro aparente. Esta organización investiga el comportamiento sociológico, psicológico y psicoanalítico, la ciencia política y el comportamiento organizativo. Su sede central está en Londres, Inglaterra, concretamente en la City, zona donde se deciden las estrategias mundiales a seguir en todos los campos: político, financiero, social, religioso. La familia deja su firma con simbología ocultista de aquí en la ciudad, en la City, que está tan cargada de tanta simbología mostrando quiénes son sus dueños.
El actual edificio de Tavistock Institute fue regalado por el marqués de Tavistock al Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres para estudiar el efecto traumático causado por los bombardeos en los soldados británicos de la Primera Guerra Mundial. El objetivo del estudio era establecer el punto de ruptura de los hombres bajo situación de estrés. Este estudio era supervisado por el Departamento de Guerra Psicológica del Ejército Británico, dirigido por Sir John Rawlins Rees. Por orden del presidente F.D. Roosevelt y el general Donovan, fue enviado a Londres en el Tavistock para ser indoctrinado y aprender cómo formar la OSS, hoy en día llamado la CIA. Actualmente Tavistock controla la mayor agencia de inteligencia del planeta, la MI6, la agencia británica, cuyas extensiones son la CIA, la Mossad y otras agencias como la francesa. A día de hoy, Tavistock Institute tiene instituciones en todos los países europeos y norteamericanos. Mediante su multitud de investigaciones y otras entidades colaboradoras se crean grupos de estudios llamados tanques pensantes. Cada grupo se dedica a realizar un profundo estudio e investigación en un ámbito muy específico, compartimentalización. Los resultados de estas investigaciones van a los cuarteles de Londres, donde toda la información es procesada para así saber toda la faceta del comportamiento colectivo o individual del humano y cómo manipularlo. Casi son un total de 400 filiales y aproximadamente 2.000 grupos de estudio. Entre estas filiales y grupos hay la prestigiosa MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. De seguro muchos la han escuchado en películas o por allí la han escuchado hablar. La Universidad de Pensilvania, Stanford, Instituto de Estudios de Política, la Fundación Hermitage y el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown. A pesar de tan solo ser una fundación no gubernamental y sin ánimos de lucro, anualmente maneja su red de fundaciones de 6 billones de dólares. Por órdenes del Tavistock, en 1952 la CIA inició el infame proyecto MKUltra, que engloba alrededor de 150 proyectos, todos destinados al control mental. En muchos proyectos se experimentaba solo con niños pequeños. El MKUltra duró 20 años, hasta 1962 a 1963. Más o menos. Antes hubo proyectos de control mental como Artichoke y Bluebeard. En el 62 y 63, al terminar el macroproyecto, la Office of Research and Development, ORD, tomó el relieve de las operaciones a diferencia del MKUltra. Se desconocen sus avances y criminalidades porque sus archivos no están disponibles. Los documentos posiblemente están guardados en 130 cajas en Langley, Virginia, pero el gobierno americano no los va a dar a conocer. Tampoco quiere darlo a conocer ni lo va a hacer. MKUltra se referencia a Mind Control Ultra, o sea, control mental ultra. Control-E viene del alemán en honor a la contribución aportada por los nazis. El director de tal proyecto, Erwin Cameron, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, fue el psiquiatra en el tribunal de Nuremberg. Él estuvo muchos años en Canadá, aplicando las drogas, traumas y controles mentales a muchas víctimas. Parte del proyecto consistía en experimentar drogas tipo LSD y derivados de la mescalina a poblaciones para experimentar los efectos. Algunos inconscientes se ofrecieron voluntarios para que experimentasen con ellos, creyendo ser un acto patriótico. Tal es el caso de LT Coronel Billy Jordan. Sin conocimiento de que la IAN se presentó como voluntario.
La experimentación con él consistió en darle una dosis 100 veces por encima de la normal. Al cabo de 40 años, Jordan seguía teniendo flashbacks y ataques epilépticos. Cerca de 7.000 personas, sin su consentimiento o conocimiento, también se le administraron estas dosis tan elevadas. Para llevar tal experimentación con drogas, Alan Dulles, director de la CIA, en 1951 ordenó 100 millones de dosis de LSD a la firma Sandoz Laboratories. Y G. Farben, esta firma hoy llamada Sandoz A.G., fue la desarrolladora del ácido lisérgico LSD. Y en estos experimentos se involucraron más de 185 científicos, 80 instituciones, prisiones, 44 colegios médicos y universidades, compañías farmacéuticas, hospitales y psiquiatrías, con un total de 700 drogas experimentadas y sus correspondientes víctimas mortales. Un proyecto derivado fue el Monarch, el proyecto que más agentes DID se programaron. Según trabajadores y testigos, cerca de 40.000 personas fueron torturadas y programadas. El objetivo del Monarch fue crear humanos robots, debido a tal cantidad de disociados creados. Se utiliza el término Monarch a todo esclavo con control mental basado en el trauma. Algunos Monarch programados para ser agentes sexuales se les tatuó una mariposa, y los agentes para asesinato con una rosa. Los tatuados con un pájaro eran del proyecto Blue Bear. El nombre se debe a la mariposa monarca, monarch en inglés, o monarch, ya que aprende donde nació y transmite este conocimiento a la siguiente generación, mediante la transmisión genética. Del mismo modo que la mariposa, los humanos transmiten genéticamente de generación a generación la habilidad de disociarse. Algunos centros de programación fueron bases militares como China Lake, Dreamland, Area 51, Groom Lake, Los Álamos, Sweetland, Sugar Rock y muchísimas más. Durante los 60, las bases militares empezaron a llamar demasiado la atención. Con el intento que no saliese a la luz, se utilizó un nuevo centro de programación donde niños siendo programados podrían acudir sin levantar sospechas. Los Illuminatis recurrieron a su agente disociado, Disney, para que construyera Disneyland. El MK Ultra era tan enorme que involucró a tanta gente y hubo millares de víctimas que acabó por salir a la luz. Las denuncias al gobierno y a la CIA, muchas iban dirigidas a Ewen Cameron, una de las víctimas del MPD que expuso sus testimonios fue Chris de Nicola, y dijo lo siguiente: fui enseñada cómo ser secretilla y utilizar mi memoria fotográfica. Para desarrollar la memoria fotográfica, Dr. Green, nombre de Mengele en América, me mostraba la información seguida de un electrochoque. Después tenía que repetir la información en mi cabeza. Tan solo tenía 4 años. Dr. Green utilizó muchas técnicas. A menudo me ponían en una jaula cuando Green estaba en su oficina. Me torturaban despiadadamente con choques eléctricos, drogas, golpeándome en el estómago, dislocándome articulaciones y con técnicas hipnóticas para volverme loca y suicida. Por causa de mi rebelión y falta de cooperación, utilizó varias técnicas para que mi programación para el asesinato se volviera contra mí. Cierre de comillas. Afortunadamente, de Nicola encontró a Valier Wolf, terapeuta que desde 1973 se ha dedicado a la terapia con supervivientes de abusos traumáticos, que le ayudó a desprogramarse. Las miles de gente que denunció a la CIA y el gobierno fueron procesadas en las cortes parlamentarias. Como resultado de tribunales, testimonios, víctimas lisiadas, incapacitadas o muertas y todo el daño causado a familiares. El gobierno gastó millones en indemnizaciones, pero ningún culpable fue procesado.
El director de la CIA en aquellos momentos era Richard Helms. Fue quien ordenó destruir muchos de los archivos de MK Ultra, que habrían sido por ley obligados a revelar, al declarar en la corte criminales como el almirante Stanfield Turner, director de la CIA, admitiendo en 1977 que la CIA había involucrado a personas sin su consentimiento o conocimiento. Americanos empezaron a presionar al gobierno para que liberase documentación. Con tal presión, la CIA desclasificó algunas decenas de cajas llenas de archivos, mayoritariamente financieros, creyendo que no tendría mucho valor. Afortunadamente, raro. Investigadores como Alan Sheflin, autor del Search of the Manchurian Candidate, y el ya mencionado Walter Bower consiguieron una valiosa información con estos archivos cedidos por la CIA. Según la ex Illuminati programadora Cisco Weller, atestigua que durante los 50, 60 y 70 y casi hasta los 80 no hubo nadie que se desprogramara. El investigador Walter Bower, en 1978, cuando escribió el libro, solo había 25 casos diagnosticados de MPD. Cathy O'Brien, agente Monarch sexual desprogramada, asegura que en 1980 hubo 200 casos MPD y en 1990 hubo 250.000 y en el 95 hubo 2,5 millones. Afortunadamente, cada vez más gente, Illuminati o Monarch, consiguen romper las cadenas de programación. De suerte, algunos plasman sus relatos traumáticos mediante libros como The Control of Candy Jones. En su biografía, Candy Jones explica cómo estuvo a punto de perder la vida en diversas ocasiones a causa de una programación suicida que le impulsaba a saltar de un precipicio por su bien. Conoció a Long John Neville, hipnotista amateur y su futuro esposo, que le ayudó a desprogramarse. Entonces fue cuando Jones comenzó a recordar las torturas, las personas involucradas. Desdichadamente no todos consiguen sobrevivir para desprogramarse. Mediante los, entre comillas, tanques pensantes, trabajando para organizaciones Illuminatis como el Tavistock Institute, decidieron hacer algo al respecto en contra de todos los que se desprogramaban. Su estrategia fue crear una fundación cuyo propósito fue desacreditar a los MPD. Esta fundación se llama False Memory Syndrome Foundation, FMSF, Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria. La FMSF fue fundada en 1992 como fundación, es decir, una entidad no gubernamental sin ánimos de lucro. En tan solo 3 años, solo en Estados Unidos se crearon sucursales en cada uno de los estados americanos y en Europa. También se abrieron muchas filiales. Es evidente que sin un inmenso interés y gente poderosa, entre paréntesis la familia, por detrás de esto habría sido imposible. Los fundadores de la FMSF, Pamela Freyd y su marido Peter, profesor de la Universidad de Pensilvania, fueron denunciados por su hija, acusados de abusar sexualmente de ella cuando era una niña. Después, su hermano la apoyó con una carta diciendo, abre comillas, todo lo que mi hermana dijo era absolutamente verdad. Ellos estaban abusando de mi hermana desde que era una niña pequeña, cierra comillas. Para acabar de evidenciar la falsedad del FMSF, en la mesa de directores de la fundación se sentaron personajes como el Dr. Louis Jolly West de la Universidad de California y Dr. Martin Orner, los dos muy conocidos por las víctimas del MK Ultra como científicos del proyecto. Desgraciadamente, la Fundación del Síndrome de la Falsa Memoria tiene mucho poder en la prensa y demás medios, lo cual hace que la voz de las víctimas MPD difícilmente puedan llegar al público. Los centros de programación actualmente están tanto en América como en Europa.
desde hace siglos castillos como el Château des Arnerois, Castillo de los Reyes, Tour de París, casas de familias iluministas como los Rothschild, en el castillo mansión Weddesdon Manor en Inglaterra, entre otros, han sido y siguen siendo utilizados para la programación. Al día de hoy hay millares de disociados que han sufrido las penurias de la programación. Afortunadamente hay mucha información, si se busca bien, sobre el control mental basado en el trauma. Para mí uno de los mejores libros que expone paso a paso el proceso de programación son The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave y Deeper Insight into the Illuminati Formula. Los dos escritos por los coautores Fritz Springmeier y Cisco Wheeler. Una se dice la fórmula Illuminati usada para crear algo indetectable o como el control mental de esclavo, y la otra es la fórmula Illuminati dentro de lo más profundo de la mente, en español. La familia Wheeler es una ramificación de la Collins, una de las 13 familias Illuminatis más importantes. El padre de Cisco Wheeler, general Earle Grant Wheeler, gran maestro dentro de las jerarquías satanistas, fue el jefe de la armada en la guerra de Vietnam, guerra utilizada para el tráfico de opiáceos, y según Wheeler, su padre y ella son descendientes del general Hiram Ulysses Grant, jefe del conjunto de jefes, la armada en la guerra civil de USA, o sea, de los Estados Unidos. Los Wheeler, dentro de los Illuminati, fueron una importante familia de programadores. Una de mis razones de preferencia por los dos libros citados es debido a que la información dada es de primera mano, justamente por sus investigaciones. Desde el 2004, Fritz Springmeier fue sentenciado a 9 años acusado de ser la cabecilla de un grupo de ladrones que robaron en un banco. Los criminales atracaron el banco hacía varios años ya. Obviamente agentes de inteligencia ofrecieron a los ladrones recortes de sentencia, ya que cuando acusaron a Springmeier como cabecilla sus penas disminuyeron. La única prueba con que acusaron al escritor fue una grabación de una cámara de seguridad donde los auténticos ladrones salen con la cara cubierta. Después del asesinato, el método predilecto para neutralizar a los terroristas, entre comillas, que atentan contra los intereses de la familia es el emprisionamiento seguido de la desacreditación. La programación mental basada en el trauma. Un niño menor de 5 años aún no ha solidificado su ego ni su identidad propia. Tampoco tienen las normas morales y la visión de la realidad de un adulto. A través de los traumas y su estructuración en un niño pequeño se puede crear un ser humano con varias personalidades y que muchas de ellas ni tan siquiera sepan la existencia de las demás personalidades. Cuanto más fuerte es el trauma, más fuertes son las paredes que se crean. Estas paredes de amnesia permiten la creación de personalidades múltiples. Un alter, por definición, es una parte disociada del cerebro, que el programador la desarrolla dándole una identidad, una historia, un lugar y ocupación en la mente para crear una personalidad completa. El propio alter se disocia del dolor, miedo y recuerdos de la autoridad. Estas disociaciones son llamadas fragmentos. Si un alter se siente enfadado, triste o con miedo, es porque entra en contacto con estos fragmentos, pareciendo ser emociones propias de la personalidad. En otras palabras, una persona disociada puede sentirse mal al entrar en la habitación donde fue abusada sin saber por qué. En la eventualidad de que el alter se acerque a un recuerdo de un trauma causado por el programador y en consecuencia sienta rabia hacia él o la familia, el programador redirecciona la rabia a otro objeto.
El conjunto de miles de halteres y fragmentos forman un sistema, es decir, el mundo interno de la persona dependiendo del futuro cargo de la persona. El formato del sistema varía. Normalmente los halteres están agrupados en clústeres. Estos clústeres son llamados ciudades o mundos. Monarch versus Illuminati. Monarch versus Illuminati. La programación de un Illuminati es muy distinta que un Monarch. Primeramente, un miembro generacional, su control mental es mucho más fuerte, debido a que los traumas empiezan cuando es un feto, en la barriga de la madre. También, mediante drogas, le provocan visiones para creer que es uno de los elegidos. A diferencia de los Monarch, no tienen cicatrices que puedan delatar sus traumas. En cambio, en un MPD no generacional es muy común encontrar quemaduras en los pies, en la espalda y sobre todo en la base del cráneo. Estas quemaduras son debido a electrochoques. Si utilizan un agente MPD cada día para el asesinato, espionaje o prostitución, el programador diariamente tiene que borrar la memoria de corto plazo del agente para que no pase a la de largo plazo. Para conseguir esto borrado, en función del sadismo del programador, se utiliza o bien una pistola de electrochoque o un tipo de droga específica. En caso que se utilice electrochoque, para borrar la memoria es de 200.000 voltios a corriente continua, o 120.000 para borrar y compartimentalizar. Para electrocutar se conectan dos electrodos en la base del cráneo y aprietan el gatillo durante 5 o 10 segundos. Para experimentar y programar un Monarch se utilizan las organizaciones iluministas, como pueden ser algunos orfanatos. La mayoría son cristianos o jesuitas, lugares donde hay niños sin la supervisión o tutela de un adulto. Otras fuentes es el robo de niños en zonas como Euro Disney o Disneyland, en medio de aglomeraciones o organizaciones inmensas como la Cruz Roja y grupos militares en medio de una catástrofe, como un terremoto o un tsunami. Llenan helicópteros con niños y no son vueltos a ver. El tráfico y venta de menores es un buen mercado para comprar niños que después van a ser programados. Otra fuente de niños son los padres pedófilos o asesinos. El típico caso es el de Katy O'Brien. Su padre era un pederasta. Empezó a abusar de ella desde pequeña. A menudo era filmada y los videos vendidos los enviaba por correo. Un día llegaron agentes federales y dejaron que el padre de O'Brien eligiese. Una opción era ir 25 años a prisión por abusar de menores y vender pedofilia. La segunda opción era que su hija trabajase para el gobierno y educarla con instrucciones dadas por los agentes. Todo niño pequeño que acaba en manos de la élite, o sea MI6 y ramificaciones militares, familias iluministas, etc., no significa obligatoriamente que sean utilizados para el control mental. Muchos terminan en bases subterráneas para la experimentación genética y como conejillo de indias, o son sacrificados en los rituales satánicos. Se calcula mediante el número de fechas que realizan rituales y la cantidad de grupos satanistas, tanto anárquicos como jerárquicos. Cerca del 1.000.000 al mes son sacrificados. Aleister Crowley, mago negro satanista, masón de 33 grados en el rito escocés, líder de la Golden Dawn, que es el alba dorada, fundador de la Otto Orde Templis Orientalis, templo de la Orden Oriental, jefe de la Estela Matutina y agente de la MI6, en su libro Magia en Teoría y Práctica, dice que según los registros del satanista Frater Perturabo entre 1912 y 1928,
cada año sacrificado de media 150 niños, es decir, un total de 2.400 niños sacrificados en 16 años. Uno de los primeros y más importantes centros de programación Monarch fue China Lake. Este centro estaba principalmente basado en la investigación armamentística y como nueva arma desarrollada fueron los humanos robots. En esta área y proximidades eran frecuentes ver naves en formato de platillos voladores, que como es de esperar, son tripulados por militares. En China Lake solían trabajar con niños y bebés en grupos de 1000 o más, dentro de grandes aviones, reposando en la base. Estos miles de bebés estaban encerrados en jaulas, amontonadas unas a las otras, con los lados y suelos de la jaula conectados a cables para poder administrar electrochoques. Cuando se electrocutaban a los niños encendían un flash luminoso. Más adelante, al ser electrocutado y al abrir el flash de luz, hipnóticamente se les hacía creer que entraban en otra dimensión. Esto es conocido como programación Peter Pan. En las programaciones para el control mental es frecuente asesinar a un niño, entre comillas, indispensable, ante los demás niños para que queden traumatizados. Una de las técnicas muy utilizadas por Mengele, con luz destellando, cogía una flor y al arrancar un pétalo intercalaba un te quiero con no te quiero. Si el último pétalo era no te quiero, mataba al niño que tuviese al frente. Después, con repetir las dos frases y la luz destellante, los niños sentían inmenso pánico. Katy O'Brien, en Transformation of America, atestigua como niños mexicanos y latinos considerados dispensables eran asesinados ante los demás para traumatizarlos. La especulación de vida de un monarca es de 30 años. Después son tirados por el tren de la libertad. El motivo es el recuerdo de memorias. Hacia los 30 o 40 un monarca puede empezar a recordar y las programaciones suicidas se accionan. Algunas programaciones suicidas están para que cuando su programador o maestro muera, se suiciden. En caso que un monarca frecuentemente falle en las misiones que se le dan, sobre todo los robots para asesinato y espionaje. Le asignan una misión suicida para que mueran en ella, tal como sucedió con Chris de Nicola. Inicio de la programación en un prenacido. Esta etapa es llevada exclusivamente por miembros de las familias iluministas. Está perfectamente comprobado que un feto puede ver, oír, testar, sentir e incluso a un nivel primitivo aprender y sentir emocionalmente. En el feto se forma la base para la futura personalidad y los sentimientos de la madre pueden afectar a esta formación. En otras palabras, cuando una madre en estado está pasando una etapa donde su corazón se apague, sentimentalmente fría, entonces hay un gran porcentaje que el niño en el futuro tenga problemas emocionales e incluso rechace a los padres. Para un prenacido el peor trauma es que la madre sufre. El feto, cuando está rodeado por el escudo de amor materno, se siente protegido. La forma de romper el escudo es traumatizando a la madre, por consiguiente, el niño percibe el miedo de ella, causándole disociación. Frecuentemente abandona a la madre en medio del bosque durante horas o días. La desesperación pasa al feto, quedando traumatizado. A pesar de no ser tan traumático, también se traumatiza directamente al prenacido. Las formas de hacerlo son sencillas. Basta con alumbrar luz ultrapotente al feto para que se traumatice, ya que entra en contacto con la luz por primera vez de forma tan violenta. Otros métodos de disociar es utilizar el sentido de la audición con música rock especialmente disonante. Conectan los altavoces en la barriga de la madre. Este ruido hace volver al niño literalmente loco. También se utilizan ultrasónicos y sonidos que provoquen histeria, como los gemidos de dolor de una persona torturada y sonidos repetitivos y molestos.
En este periodo se realiza el ritual Moonchild. Como en la gran mayoría de rituales satánicos, el uso de sacrificios humanos es indispensable. El objetivo del ritual es empezar a vincular la futura personalidad con los seres energéticos con los que los Illuminati se relacionan. Este ritual para el feto es tan severo que a veces el niño no lo soporta y nace autista. Se va desde la realidad para vivir en su propio mundo interno. Como ritual es de origen antiguo, Aleister Crowley, como líder de la Golden Dawn y de la Otto, publicó el Moonchild en 1917. Crowley aprendió los procedimientos del ritual en una familia italiana de magos negros llamada Strega. El futuro programador, para vincularse, habla con el prenacido. El tono que utiliza es monótono, el mismo que utilizará para hipnotizarlo y llevarlo a trance. A medida que los meses pasan, el niño asocia la voz a una persona importante para él. Al nacer, intentan que la primera visión sea la del programador. Así los lazos emocionales creados al niño podrán utilizarlos en la programación. Desde el nacimiento hasta los 18 meses. Entre las semanas 28 y 32, el prenacido ya ha completado la estructuración neuronal. El cerebro no cambiará hasta después de haber nacido. Es bastante frecuente que provoque un parto prematuro, aunque no todos los niños iluministas pueden nacer prematuros. Uno de los motivos obvios es la discreción, a pesar que la razón principal es el alto estrés físico que sufre la madre. Después de ser analizada médicamente, deciden si es seguro un parto prematuro. En tal parto, el corazón de la madre debe estar muy bien preparado, ya que su corazón late con todas sus fuerzas. Mediante este parto, para el bebé traumático, se consigue crear un espíritu de supervivencia en el recién nacido, que en un futuro le ayudará a sobrevivir en las torturas. Un nacimiento prematuro se consigue inyectando una droga especial en la madre. Entonces, entra en un estado de trance y se inicia el parto. En este momento, es despertada para que empuje al niño, porque el prematuro no tiene la suficiente fuerza para ayudar a dar a luz. Por eso la madre le cuesta tanto y su corazón late al límite. Si se elige un parto prematuro, siempre se escoge la mejor fecha relacionada con las fluctuaciones energéticas de los planetas astrológicos. Por ejemplo, si antes de nacer le asignan la futura tarea de llevar un imperio bancario como Rothschild & Co., mediante sistemas de numerología y astrología se elige el día más oportuno para la formación arquetípica de la personalidad. Durante los siguientes 18 meses, el niño es tratado con cariño y nunca es maltratado o abusado. El programador siempre se dirige a la criatura con el mismo tono de voz que utilizaba al hablar al niño dentro de la barriga. En esta época se le trata de forma muy dulce y amorosa. Hasta los 18 meses se le enseña la limpieza corporal, apreciar y tener cuidado de su cuerpo. El objetivo es crear al niño valores, para después despojar cualquier cosa de importancia. Así hacer someter su voluntad a la del programador y a sus órdenes. El desarrollo del niño es un factor muy importante que tienen en cuenta. Para que aprenda a leer y hablar antes utilizan cassettes subliminales. Ciertas áreas del cerebro son estimuladas para tener un crecimiento óptimo, sobre todo desarrollar la imaginación, ya que sin ella hay muchas probabilidades que el niño muera en las torturas. Algunos de los juegos para el niño son los de encontrar piezas iguales. Este ejercicio prepara y ayuda a construir las futuras imágenes espejo. El despojo de valores y los primeros traumas.
Esta es la etapa donde en las biografías se evidencia como si estos personajes eran programados para ser múltiples. Tal es el caso del genio Mozart, cuyo abuelo Mesmer, con el fin de mejorar la habilidad musical, le programó para ser Did. En este periodo empieza la tortura del niño hasta que su voluntad se rompe y es sometido con total obediencia a las órdenes de su programador. Si se ha disociado el feto previamente en la barriga, durante los 18 meses de vida siguientes no tiene oportunidad de desdisociarse. Si a partir de los 18 meses no se vuelve a disociar, al llegar a los 2 años y medio la disociación desaparece. El cerebro es como un núcleo. Si se experimenta un trauma muy fuerte, se forman unas paredes de amnesia que aíslan el trauma del resto del núcleo. Las primeras divisiones siempre son del núcleo. Más tarde se crearán divisiones de divisiones. Las divisiones que no sirven por su debilidad frente a la programación para hacer alteres se utiliza como imágenes espejo, cuya función es confundir los alteres reflejando objetos o personalidades para que no salgan de su posición dentro del sistema y se relacionen con el resto de programaciones. Estas divisiones del núcleo se crean entre los 18 meses y los 3 años. El incesto es el medio por excelencia para crear estas divisiones. Tal como dice el psicoanalista Gayler Fischer Taylor, especializado con supervivientes del trauma y abuso, cuando una persona tan importante para el niño, especialmente los padres, abusan de él, en su mente se crea una confusión y psicosis. El niño no consigue entender cómo una persona que antes de dormir le explica un cuento puede estarle haciendo tanto daño. Los alteres creados por estos abusos aprenden a tratar con el abusador. Cuando se intenta desprogramar, los alteres creados por abuso sexual muestran ser uno de los más fieles al violador. Para crear las primeras divisiones se abruman traumáticamente los sentidos. Los métodos más utilizados para el sentido del gusto es hacer beber al niño sustancias muy desagradables como sangre, comida en putrefacción y heces. Para abrumar el sentido del olfato se utilizan sustancias de la misma índole, pero en vez de comérselas al niño es encerrado en una jaula con estos elementos nauseabundos. Como es obvio, estos traumas son brutales por lo que las paredes formadas son muy fuertes. En caso de ser un miembro generacionalista de la familia, a los 3 años es llevado formalmente ante la reina madre y al gran consejo druida. En el consejo se decide de si el niño o niña formará parte de la élite o solo será un esclavo. En el caso de Cisco Wheeler, pues la primera hija fue programada para ser una esclava. Cuando su padre murió, en varias ocasiones sus programaciones suicidas estuvieron a punto de costarle la vida. Para crear un sistema Illuminati, antes se estudia las capacidades del niño, para así formar un sistema acorde con su futuro cargo o profesión. Un método de evaluar el comportamiento humano y predecir sus tendencias y habilidades en el PAS, Personality Assessment System. Este sistema fue inventado por John Gittinger, habilidad después de entrar en el proyecto MKUltra en 1950. Otra forma de estudiar las capacidades es a través del electroencefalograma, EEG. El programador tiene la libertad de escoger el guión a utilizar para la programación. A su gusto, decide con qué guión creará el mundo interno. Antes eran muy utilizados los libros El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. Más tarde, se utilizó Star Trek, cuya producción fue pensada explícitamente para la programación mental. Y por último, aunque no menos importante, los dibujos de Disney. Principalmente Fantasía, seguida de La Bella Durmiente, Cenicienta,
los cuales son utilizados para formar el mundo interno. Los álteres. Como dije, un álter es una parte de la mente que se disocia del resto. A través del trauma se consigue dividir la mente o el núcleo. Cada división o programación está asociada a un trauma, el causante de la disociación. Este trauma sirve como un punto de anclaje. Algunos anclajes pueden ser solamente una palabra de 3 a 5 letras, conocido como código T. Los traumas principales son grabados, por ejemplo, la brutal violación de una niña por sus padres es grabada para utilizarla en la programación de álteres sexuales, álteres beta, entre paréntesis. Los álteres de las divisiones primarias, al ser divididos, crean un enlace natural con las divisiones provenientes de ellos. Gracias a este enlace natural, el álter primario puede servir como guardapuertas si se le programan para abrir las puertas de sus álteres vinculados. Entre paréntesis, llamar al álter para que tome el cuerpo. El programador suele utilizarlo para acceder a los álteres más profundos en la mente. La mayoría de álteres guardapuertas tienen un código de activación muy seguro. Su clave para la activación consiste en un código verbal más un estímulo físico que puede ser una bofetada, electrochoque o pinchazo en una zona específica. Una de las rutinas diarias para los padres es pinchar con agujas en ciertas partes como en los muslos, nalgas o músculos. En caso de un día especial, tipo cumpleaños o fiesta, las agujas son introducidas debajo las uñas de los pies o manos. Más tarde con la programación, ciertos álteres saldrán solo si se les da un código y se le pincha o electrocuta en una zona concreta. Cambiando de tema, la ex agente Monarch para asesinato, con seudónimo Chandra Walker, relató cómo eran entrenados para asesinar. Abre comillas. Yo aprendí cómo manejar armas, particularmente cómo manejar una ice pick, porque deja un agujero limpio y tan pequeño que sale muy poca sangre, demorando horas antes que el público lo descubra. Cierre comillas. Los álteres delta, su nombre viene de una de las 4 ondas cerebrales. Son programados para el espionaje y asesinato. Estos, de pequeños, son entrenados en el combate mano a mano, a manejar todo tipo de armas y aprender a matar de forma rápida y silenciosa. Para desensibilizarlos del dolor y la muerte utilizan películas sangrientas mientras sus ojos son forzados a verlas. También son forzados a matar otras personas para que no sientan nada a la hora de degollar su objetivo. Los delta y beta son programados de una forma distinta de los demás álteres. Su programación traumática, en 1950, era relacionarse con un niño dispensable. Después mostraban cómo incineraban a su amigo. El horno tenía un cristal para ver la incineración. Por su rápida combustión, las cenizas quedaban con el formato del cuerpo. Entonces el programador asociaba las cenizas con un estado de derretido, entre comillas. El álter formado con este trauma al tomar el cuerpo se le programaba para entrar en este estado. Unas décadas posteriores se empezó a utilizar drogas alucinógenas e hipnóticas y con sugestiones hipnóticas para que el niño creyese que el muñeco siendo incinerado era un niño.
Para reforzar la ilusión, se utiliza humo de carne quemada y grabaciones con gemidos de dolor. Si no funciona, ciencian a un niño de verdad. Cuando se les asigna una misión, les ordenan derretirse. En este estado son datos los comandos, objetivos, números bancarios, entre otras cosas. Con la hipnosis les engañan para que cumplan la misión satisfactoriamente, es decir, si tienen que llevar goma, 2 dicen que es comida y el sitio de la entrega es una ONG para ayudar a los hambrientos. Al igual que las betas, los delta no pueden poseer el cuerpo durante mucho tiempo porque si no se cansan rápidamente. La solución es turnarse con los demás altedes de su categoría. Si la misión es muy larga, utilizan los altedes frontales, entre paréntesis, los del día a día, para que vayan al lugar de la misión y cuando estén en la posición, el alter delta o beta tome el cuerpo. Un delta encuentra el objetivo mediante la ropa, los objetos que lleva en la mano y las palabras que dice. A propósito, no pueden ver la cara de la víctima para asegurar que cumple la misión sin sentimientos ni remordimientos. Las betas tampoco ven la cara de sus abusadores ni las cámaras. En lugar de esto ven unos círculos borrosos. El entrenamiento para reconocer la identidad física instantáneamente consiste en poner al niño o niña ante una pantalla que pase miles de fotos y cuando uno se repita tiene que apretar un botón. Si no lo hace recibe un molesto electrochoque. Al cabo de cierto tiempo aprenden a reconocer instantáneamente. Una de las personas que sufrieron estas penurias fue Claudia Muller, cliente de Valeria Wolf, en la comisión presidencial, acusando al gobierno, declaró, abre comillas, durante los años 1957 y 1984 me utilizaron para el control mental y para crear de mí una espía perfecta. Todo a través del uso de químicos, radiaciones, electrochoque, hipnosis, drogas, isolación en tanques de agua, privación de sueños, lavados cerebrales y abuso verbal, físico, emocional y sexual. El doctor John Gittinger me examinaba, el doctor Cameron me daba los choques y el doctor Green los rayos X. Yo tenía moretones extraños, marcas de aguja, quemaduras en mi cabeza y dedos e incluso dolor genital. Fui enviada a Maryland para aprender cómo complacer sexualmente a los hombres. Los halteres beta son los halteres sexuales. Tanto pueden ser hombres como mujeres. Son muy utilizados para el chantaje. En otras palabras, un agente sexual seduce a un hombre de poder social. En medio del acto, la beta es programada para entrar en un trance muy profundo, pareciendo estar muerta. Entonces, el hombre obedecerá todo lo que le digan para que no cause un escándalo y perjudique su estamento social. Otro método de chantaje con agentes sexuales es grabar el adulterio y en caso que no acate las órdenes le amenazan con publicarlo. La práctica de seducir es enseñada por las agencias de inteligencia. Ya miles de estudios se han hecho para aprender las técnicas de seducción y la personalidad de los humanos. Desde 1950, la CIA empezó a estudiar las técnicas de seducción y la forma de actuar de las prostitutas. Otra forma de manipular y seducir es mediante las técnicas de PNL, programación neurolingüística. Las betas, a medida que son utilizadas por centenares de abusadores, mejoran sus técnicas. En varios casos las betas son sobreutilizadas. Para soportar el abuso de pequeños, el programador crea halteres ninfomaníacos. Mediante el trauma sexual, prioritariamente incesto, en tan corta edad consiguen crear halteres ninfómanos y con una gran experiencia.
A pesar de sus prácticas, se cansan rápido y se cambian con otros alteres beta. En caso extremo, se drogan con speed. Las agentes beta sufren el trauma desarrollado por los nazis, colgar a las personas boca abajo durante 2 a 3 horas, hasta que la sangre no llegue al estómago. Entonces sus funciones como el dolor se invierten a placer. El término de modelo presidencial fue primeramente utilizado por Cathy O'Brien. Bryce Taylor, en su libro Starshine, One Woman's Valiant Escape from Mind Control, define el modelo presidencial como, abre comillas, la persona programada para tener sexo con presidentes. Los instintos políticos son animados para utilizar agentes femeninas de la CIA y así estarán en una posición vulnerable. Si algún día desobedecen cualquier secreto de seguridad nacional o para hacerle chantaje, el propósito final es un gobierno mundial, donde las familias elitistas dominan el gobierno, cierre comillas. Tanto O'Brien como Taylor fueron modelos presidenciales, sirviendo a presidentes como Nixon, los Bush, Clinton y muchos más otros políticos. Los modelos presidenciales también son niñas. Las hijas de estas dos esclavas, las dos llamadas Kelly, sirvieron en la Casa Blanca para ser abusadas por Bush, fuertemente acusado de pedofilia, y otros. Actualmente están acumulando dinero para luchar ante los tribunales por la custodia de sus hijas. Ted L. Gunderson dejó el FBI en 1979. Era agente especial en cargo, director de una importante oficina del FBI con cerca de 800 miembros y un presupuesto anual de $24 millones. Después de salir del cuerpo, vio la implicación del FBI con las redes de pedofilia, el robo y tráfico de niños, el tráfico de drogas y el satanismo. Según Gunderson, dentro de las redes de pedofilia hay varios grupos que se traslapan, pero el principal promotor son los miembros de cultos satánicos. Las esclavas para el sexo son utilizadas para la prostitución en todos los ámbitos, para filmar películas de prostitución, pedofilia y snuff. El snuff es donde los asesinatos son reales, a menudo mostrando canibalismos rituales y sacrificios humanos. Según Spring Meyer, en un catálogo de un club underground, BD Max vendían un video de la esclava sexual Madonna en su adolescencia, donde era violada por un abusador. Después mostraban cómo la familia de la estrella de Hollywood se reunía para asesinarlo ritualísticamente. Los alteres beta son programados para que crean ser gatos. Esto se consigue con el proceso de deshumanización, detallado más adelante. El alter beta principal es la madre gatita. Mediante ella llaman a las demás gatitas, cada una especializada en alguna técnica o práctica sexual. Para reforzar la ilusión de ser una gata, el programador siempre se dirige a estos alteres como gatitos. En un sistema puede haber miles de alteres y fragmentos, pero solo media docena frecuentan la posesión del cuerpo. La mayoría de los que nunca frecuentan el cuerpo, al no tener un punto de referencia con la realidad, no crecen y quedan como niños pequeños. Los alteres informadores son alteres niños que se les ha enseñado a ser fieles al padre para una niña o a la madre para un niño. Tienen memoria fotográfica y después de explicar al papá o mamá lo que los alteres superficiales han hecho de malo, se les borra la memoria. Son muy útiles por si el esclavo mental intenta escapar o desprogramarse. En ciertos casos, cuando un controlado mental acude a un terapeuta con ansias de liberarse, la familia, por miedo al triunfo de este, programa al rebelde para que asesine al terapeuta. Incluso hay veces que les programan para que maten a miembros de sus propias familias o cercanos. Algunos alteres, como los informadores, son extracorporales, no sienten el cuerpo. Para crear estos alteres, traumatizan al niño encerrándole en un tanque de privación sensorial, donde el agua es salada para que flote.
Todo el cuerpo del niño está conectado a electrodos que detectan el movimiento y suelta una descarga eléctrica. Durante horas es torturado hasta que su voluntad por vivir se rompe. Un poco más tarde, el operador propone dejar salir al niño si crea cierto número y tipo de halteres. Estos halteres formados no tienen cuerpo porque la mente se separó de este. Algunos guardapuertas también son creados con esta técnica para poder recorrer todo el sistema sin ser vistos por otras programaciones. Muchos halteres suicidas son creados con estos tanques sensoriales y cuando se activan o bien se suicidan o mueren ahogados, debido a que el tanque en su respiración y corazón iban muy lentos. Si no son halteres para el suicidio, se les programa para corregir su respiración y pulso. Otro tipo de halteres suicidas son los corporales. Su programación consiste en crear fallos en el cuerpo causando la muerte del anfitrión. Algunos fallos comunes son paradas cardíacas y fallos en el sistema digestivo, respiratorio o nervioso. Un menor de 5 años, al no tener su ego solidificado, si se crea una división del núcleo, el nuevo alter no tiene ningún punto de referencia de la realidad. Siendo torturado hasta que su voluntad se haga migajas, acaba por creer todas las mentiras del programador como si se tratase de una realidad. Deshumanizar, tal como el nombre lo indica, consiste en crear halteres sin sentimientos o que crean ser cualquier cosa excepto humanos. Es común encontrar en un sistema halteres animales como perros, gatos, pájaros e incluso objetos inanimados como un lápiz o hacerles creer que son nada. Para programar halteres sin sentimiento utilizan la cirugía hipnótica. El halter cree que su corazón ha sido removido y sustituido por una piedra. Otros creen que todo su cuerpo ha sido cambiado por madera o por cables y chips como un robot. A menudo les hacen chantaje para que obedezca. Por ejemplo, si obedece una misión le darán su corazón. El dibujo animado Pinocho de Disney, el guión fue expresamente adaptado para realzar la condición de inferioridad del protagonista y en caso de portarse bien le darían un alma humana. Para reforzar esta deshumanización suelen mostrar este dibujo. Para crear los halteres gatos, la niña es rodeada de gatos. Delante de ella se muestran como los niños son asesinados al vivo, entonces le dan la opción de ser una niña. Las niñas mueren, o ser una gata, las gatas no mueren. También en cada ojo es forzada a ver una película de alta velocidad. En un ojo ve gatos jugando y divirtiéndose, mientras en el otro muestra niñas siendo torturadas y gimiendo de dolor. Cuando el alter cree ser un gato, se verifica mediante detectores de mentiras o a través del observador oculto. Alter conocedor de todo lo que pasa en el sistema. Un alter marioneta se consigue inyectando una droga que paraliza todo el cuerpo, con electrodos conectados en los músculos. Al fluir electricidad se contrae y el recién creado alter cree ser una marioneta. A excepción de los halteres frontales, los del día a día, la mayoría de halteres son deshumanizados para que el sistema no se debilite debido a emociones. En el caso de los Illuminati, es necesario para que tomen decisiones fríamente sin que la calidez humana les influya. El sistema. Después de torturar, es necesario estructurar la mente, ya que la persona con una mente tan fragmentada quedaría o bien loca o con graves problemas psíquicos. En efecto, a pesar de ser estructurados, es frecuente ver a disociados sufrir patologías como anorexia y bulimia. Es curioso ver a dos mujeres casadas con dinastías monárquicas iluministas, donde en diversas fotos se aprecia una delgadez extrema y en otras una sospechosa obesidad.
Estas dos damas son Leticia Ortiz y Diana, princesa de Gales. El control mental basado en el trauma no es más que llevar a extremos la vida de una persona. El equivalente a un alter en una persona no traumatizada sería una subpersonalidad. Un claro caso de subpersonalidad es cuando un niño sufre una injusticia. Por ejemplo, sus opiniones no son escuchadas en un futuro en medio de un grupo exponiendo sus opiniones. Esta subpersonalidad, en mayor o menor medida infantil, sale para imponer irracionalmente su opinión. Esta subpersonalidad, junto a las del miedo, complejos de inferioridad y un largo etcétera, son más comunes dentro de una personalidad. El alter es una subpersonalidad que se ha alejado tanto de la personalidad, aún no solidificada, que se convierte en una personalidad. Este punto de vista personal también es compartido por psicoterapeutas dedicados con supervivientes del trauma, MPD, como Gail Fisher Taylor. Un ser humano, sin haber sufrido este tipo de programación tan brutal, crea un mundo interno basado primordialmente en los estímulos externos ofrecidos por los sentidos. Este mundo parece ser el real, la realidad, pero tal como dice la programación neurolingüística, el mundo interno es tan solo un mapa para guiarnos en el externo. Por consiguiente, la realidad interna no corresponde a la realidad externa. Para crear el mundo interno, el programador necesita historias para formarlo. Historias como El Mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas, las cuales eran muy utilizadas. Las imágenes, en caso de libros, era fundamental, ya que el mundo interno se creaba a partir de ellas. Actualmente series como Star Trek se utilizan mucho para la programación. Para que estas historietas formen el mundo interno, antes electrocutar al niño, le explican el cuento. Un sistema programado con una historieta como Alicia en el País de las Maravillas, el programador puede ordenar hipnóticamente que el alter se dirija a la cascada del mundo interno, donde sus memorias traumáticas y dolorosas desaparezcan, o ir al arcoíris donde su memoria es borrada, pasa al inconsciente. La estructura de un sistema suele ser en forma de cuadrilla 13×13 o 13×13, 13. En pocas palabras, para que me entiendan, es 13×13 o 13×13×13 en un Illuminati de formato cúbico, aunque también hay otros formatos piramidales y esféricos. En el centro del sistema hay el maestro programador. En un sistema de 13×13 hay 13 niveles y 13 secciones. En cada sección los niveles se nombran A, B, C y hacia adentro. Las primeras secciones son altes frontales. Cada grupo forma una familia y hay un total de 13 familias. Supongamos que el programador necesita ir a la F de la sección 13 en la mayoría de los casos, a no ser que utilice puertas traseras. Acudirá a la A para que le lleve a la F. Cada nivel y sección está asociado a un color. Para asociar estos colores, mientras el niño era electrocutado, le mostraban los colores. En caso de ser un sistema 13×13×13, en cada familia hay 13A, 13B, etc. El código de los alters dentro de estas cuadrillas o cubos consiste en color más código alfanumérico más código personalizado, y para accionarlo se repiten 3 veces. A menudo, si se repite al revés, el alter se desactiva. Esto es por razones de seguridad. Ciertos alters leales no son puestos dentro de la cuadrícula y suelen estar en el núcleo o en las primeras divisiones, y su código suele estar en alguna lengua tipo hebreo. Para aislar una parte del sistema, los alters de esta parte son programados en una lengua distinta,
y sin ningún alter como con la función de traducir. Secciones de alters con una lengua no compartida por el resto son útiles para esconder cosas en el sistema. Con un alter traductor es útil para desplazarse sin el inconveniente del idioma. Para crear estos alters, el programador debe ser multilingüe. Esto en Europa, a diferencia de América del Norte, no es problema. Y a más, los mejores programadores están en Europa. Contrariamente a la idea de esto solo pasa en América. Debajo del sistema Illuminati hay una pirámide. Dentro está el núcleo, el elemento de vida, la fuerza vital. A su alrededor, estos programadores internos rodeados por el gran consejo druida, GSD, en un sistema Illuminati están llenos de consejos maestros y otros arquetipos iguales al sistema social Illuminati. El GSD son divisiones hechas de las primeras torturas en los 18 meses. Para engañar al terapeuta intentando desprogramar al superviviente se ponen las primeras divisiones y núcleo señuelo en la superficie del sistema. Los 3 programadores internos son la copia de los externos, a excepción que no tienen cara y visten de color blanco para que los programadores sigan en el anonimato. Los programadores internos son creados después de ser torturados por mucho rato. Después de la tortura, el niño necesita mucho amor. Para satisfacerlo, le inyectan una droga que le deja en un estado de éxtasis y paz. Entonces, con la hipnosis crean una copia del programador en el mundo interno. Al ser una copia del programador externo, actúa como tal, sadístico e incompasivo, y pacifica a todos los alters frontales que piensen negativamente al programador real. Dentro del sistema tienen toda la autoridad y pueden ir donde quieran. Dentro del sistema hay varias estructuras. Una de ellas es el castillo de las madres de la oscuridad, Chateau des Arnerois. Los 5 castillos más grandes se forman con la programación manzana. Esta consiste en visualizar una manzana utilizando casi todos los sentidos, es decir, que la puedan ver, tocar, oler y saborear. Cuando domina la visualización, la manzana es cortada y las 5 semillas se convierten en los 5 castillos más grandes del sistema. En ellos dentro hay alters, programas, árboles y espejos. En un trauma se crean varias divisiones, pero solo las primeras son aptas para crear alters completos. Para comprobar hasta qué punto las divisiones son aptas, se prueban si es capaz de coger las sugestiones hipnóticas, el nivel de creatividad, su memoria y si aguanta ser estructurado. Si por ejemplo a partir de la 7ª división no aprueban, las divisiones restantes tampoco. Estas divisiones son utilizadas para otro propósito, como hacer de ellos informadores o espejos. El niño en proceso de programación, drogado con LSD y con mucha luz, es puesto ante espejos programando las disociaciones para hacer imágenes espejo. Si ponen a otra persona al lado y los espejos reflejan a la otra persona, crean un mellizaje. Al crear este vínculo consiguen que la programación sea más fuerte. En caso que una muera, la otra tenderá a suicidarse. Para reforzar los lazos, el dúo es expuesto en situaciones donde deben trabajar juntas para sobrevivir y hacerse que se sientan culpables por las desgracias de la otra. Por ejemplo, una tiene un niño pero cree que murió en el parto. La otra gemela sabe la verdad pero no puede decirla. Cisco Willis estuvo unida a 4 mellizas. A la hora de liberarse, las 4 dieron mutuo apoyo a todas horas, permitiendo liberarse. El programador siempre prohíbe que la persona sueñe, ya que esto traía recuerdos, y si un MPD tiene recuerdos, la programación se empieza a romper. Un monarca le asignan un alter para que duerma. Mediante hipnosis ha ordenado dormir entre 2 a 3 horas, para que el nuevo alter tome un cuerpo. Durmiendo tampoco la mente entra en un estado alfa, ideal para ser hipnotizado. Una señal de MPD es dormir con los ojos abiertos, a no ser que sea enseñando a cerrarlos. También las pautas de sueño son controladas y su sistema está despierto las 24 horas a la defensiva de cualquier alter rebelde. A través de los medios públicos,
prensa, tele, cine, se mandan códigos y accionadores para los esclavos. Por ejemplo, un monarca que está en su casa desactivado puede activar sus accionadores para que vayan en casa de su programador o incluso en un discurso presidencial. Es utilizado para que los esclavos obedezcan las órdenes que son dadas. Es frecuente ver a políticos que trabajan para la NOM, el nuevo orden mundial, hacer el mudra, o también conocido como saludo satanista. La mano que representa como los dos cuernos. Este saludo pone en trance hipnótico a todos los esclavos. Los altares jerárquicos y la madre de la oscuridad. Los altares jerárquicos son las personalidades satanistas. Están situados en niveles profundos del sistema y han sido deshumanizados. La mayoría de estos altares están en el árbol de la vida cabalístico, situado en una profundidad del nivel 11, de una estructura 13 por 13 por 13. En cada uno de los 10 círculos que forman el árbol hay un altar con la habilidad y características del círculo. En el círculo corona se simboliza a Baal, una de las deidades en la 72 Trinidad Mayor Babilónica, y un altar es enlazado a él. Para construir cada círculo se realiza una ceremonia. En los 16 años ya se han creado los 10 círculos. Para finalizar la formación del árbol se sacrifica un bebé y su energía vital es puesta debajo del árbol. Una vez terminado el árbol cabalístico y su sellado, durante los siguientes años, hasta los 19, se construye el camino, donde los altares satánicos son preparados. Para finalizar la construcción del camino se realiza la ceremonia de los 1000 pétalos de luz. El ritual, en la edad de 19 años, representa 9 más 10, puertas del árbol de la vida, y el 9 significa la completación e integridad. Es el número de la muerte, y 9 son los nombres místicos de la muerte. Esta ceremonia tiene sus raíces en el antiguo Egipto y se lleva a cabo en mayo o abril. Siempre se intenta de hacer en el castillo de las madres de la oscuridad, tal como el nombre indica. En la ceremonia hay 1000 puntos de luz. Las asistentas son madres y solo hay un solo hombre, vestido de blanco y llevando el incienso. Si la futura madre sucesora de una madre de alto rango, de alto grado, entonces la anciana voluntariamente da su vida. Su cabeza es cortada y servida en un platillo de plata. Antes de morir, su último halo es inspirado por la sucesora. En otras palabras, absorbe el cuerpo etérico de la anciana madre de la oscuridad para adquirir sus poderes. La muerte de la madre es calculado con los eventos astrológicos favorables, normalmente hacia los 56 años, aunque no siempre es así. La multimillonaria Doris Duke, heredera de la fortuna tabacalera American Tobacco Co., fue ritualmente asesinada a los 76 años en una de sus 5 mansiones, donde se reunían para los rituales, situado en Beverly Hills, en Estados Unidos. La fecha que eligieron fue la noche de Halloween, la de Todos los Santos, de 1993. Le Château des Anerois, el Castillo de los Reyes en España, en español, es uno de los principales castillos de las madres. Está situado en Francia, cerca de la frontera con Bélgica. En el pueblo de al lado, Muno, sus residentes trabajan para el castillo. Es en Le Château donde la ceremonia de los 1000 puntos se realiza. Cada día, en el sótano, sacrifican un niño y su sangre, impregnada de las energías invocadas en el ritual, es utilizada para escribir en el diario, donde anotan todos los eventos y logros relevantes del día a día. También hay escritas las genealogías principales de la familia. Un escrito similar al diario es el juramento escrito en sangre a Satán, Baal, Baphomet, almacenado en la Bibliothèque Nationale de France.
en Font Francais número 7619, página 126, y dice, abro comillas, te doy mi cuerpo y alma y mi vida mantenida por ti, habiéndotela dedicado siempre sin intención de arrepentimiento, cierre comillas. Los Illuminati, como conocedores del ocultismo, saben que los números subyacen en el sonido y el color, y mediante estos dos es posible dominar los elementales en el mundo astral. Por esto utilizan nombres con valores numéricos. Algunos conocimientos ocultos son transmitidos astralmente mediante los sueños conscientes, tan practicado en la antigüedad por druidas, chamanes, brujos y diversos linajes de magos. Tanto los árboles de la índole del roble, fresno y sauce son sagrados para los druidas. De aquí que sea tan común encontrar árboles en un sistema Illuminati o Monarch. La cabeza es igualmente sagrada, por este motivo, al sacrificar una madre de la oscuridad, su cabeza es guardada con reverencia. Una madre de la oscuridad está compuesta de una trinidad. Hay una parte como madre, como doncella y como bruja. La parte madre es la madre de la Trinidad. Su color es el rojo, el color de la sangre. Se relaciona con la etapa adulta y la paternidad. Es la luna llena y su punto de poder mensual en este periodo. Anualmente es el verano. En Beltene, adoración a Baal, el 1 de mayo es el solsticio de verano, y en Lunasa, 1 de agosto, es honrada, y es decir, invocan sus energías mediante el sacrificio de sangre humana. La parte doncella es la creadora de las nuevas ideas. Como doncella no es controlada por ningún hombre. Se manifiestan los rituales del comienzo de una nueva madre, o en los planes para la concepción, en el nacimiento de una criatura y en la primera menstruación de una chica, o en el ritual de pubertad de un niño. La parte bruja sale en contadas ocasiones y suelen aconsejar a las demás desde las sombras. Se relaciona con el negro, la muerte, la reencarnación, la menopausia y la sabiduría. En el solsticio de invierno la bruja es llamada. Como bruja, finaliza el ciclo de las madres. Su punto de poder es la luna menguante. Señoras, ¿y la ceremonia? Para entender los rituales y ceremonia es fundamental partir de la base que el ser humano es un ser de luz. Mediante tecnologías como la fotografía Kirlian se puede ver vagamente el cuerpo etéreo de los seres vivos. Es decir, una piedra tiene este cuerpo energético y al morir la piedra se pulveriza. Esta energía se desvanece. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene los 7 mayores chakras situados en la columna vertebral y la cabeza, junto con los puntos de acupuntura. La fotografía Kirlian puede plasmar en papel fotográfico estos centros de energía. En el cuerpo áurico de cada persona se pegan pequeños cúmulos energéticos. Por lo general, suelen ser parásitos absorbiendo la energía que la persona irradia. Por ejemplo, un pensamiento crea una imagen mental. Esta imagen se transmite al astral en forma de color y vibración. En función de esto atrae distintos elementos al astral, y eso se le llama parásitos. En función de la vibración energética de la persona, le es más favorable entrar en distintos estados de conciencia. En efecto, un satanista poderoso para tratar con elementos del astral inferior no puede entrar en contacto con entidades del astral superior o del causal, distintos planos energéticos. Parte de este sistema de control mental consiste en conectar el sistema a elementales del astral inferior. Cuando estas energías toman el cuerpo, parecen ser otro alter de la persona. Es común que detrás de espejos coloquen estas energías. En el espiritismo se contactan con diversas entidades. El medium solo puede contactar con seres de su cuerpo energético. Y obviamente puede soportar, y al contactar la energía toma el cuerpo del medium. Este proceso es parecido al del disociado.
En el sistema se crean portales donde estos seres energéticos puedan tomar el cuerpo como si de un altar se tratase. El portal, figuradamente, tiene un formato donde solo ciertos entes vibracionales pueden entrar. Mediante la ceremonia, las personas sintonizan a la vibración adecuada para mantener sus niveles de conciencia. En los rituales satánicos del nivel anárquico pueden asistir miembros no generacionales, no Illuminati. Muchos monarchs, por orden de su programador, acuden a estos rituales y a menudo participan en ellos. Los satanistas jerárquicos han ayudado a crear esta infinitud de grupitos satanistas con el objetivo de controlarlos. A primera vista parece no haber ninguna relación con los miles de grupos anárquicos, pero el vínculo está en los sacerdotes. El sacerdote tiene un superior cuyo superior está directamente controlado por algún miembro iluminista, normalmente por hermanas de la luz o Asmodeus. Un sacerdote o sacerdotisa nunca supera el rango jerárquico más bajo, el de las hermanas de la luz o Asmodeus. SRA, o el acrónimo de Satanic Ritual Abuse, o abuso en el ritual satánico. Hay muchos investigadores que se dedican a encontrar piezas y pruebas para destruir estos grupos, pero la mayoría no consiguen juntar todas las piezas del rompecabezas. Por definición, SRA es una forma de abusar física y sexual y psicológicamente, involucrando rituales con el fin de indoctrinar y aplicar control mental. Los abusos suelen ser mayoritariamente en personas del mismo grupo, con unas creencias de adoración. Mediante la ceremonia con tal brutal abuso, consiguen una severa traumatización, cuyos altares resultantes son utilizados para el satanismo. Durante la ceremonia despojan del niño cualquier valor, y para rematar, el sellado ceremonial consiste con la violación del niño, aunque muchas veces en la propia ceremonia la persona ya sufre torturas y violaciones. Los agentes Theta. La luz de una linterna sirve para iluminar completamente una habitación, pero a 200 metros apenas ilumina. En cambio, un láser a 500 metros de una pared forma un luminoso halo de 50 centímetros de diámetro. Lo mismo ocurre con la mente. Si se enfoca toda la potencia de la mente en un solo punto, se consiguen habilidades psíquicas. Los agentes Theta son altares cuyo modelo de onda cerebral es la Theta, entre 4 a 8 frecuencias por segundo. No todos los agentes Theta son disociados. También pueden desarrollar las habilidades psíquicas mediante las drogas sintéticas y otros medios. Con la tortura, la persona se siente aterrorizada de volver a sufrir el trauma en caso que falle las órdenes de su programador. Por ejemplo, la persona es electrocutada. Después el programador le ordena que mueva un objeto con la mente. Repitiendo este proceso insaciablemente, la persona despierta su habilidad telequinésica. Después, para desarrollarla, utilizan distintas técnicas y métodos. Estos agentes psíquicos también son creados en bases subterráneas, mediante, entre muchas otras, la manipulación genética. En estas bases, los niveles dedicados a la experimentación genética, según testigos, hay seres humanos medio animal, medio humanos, niños enjaulados con varias piernas y muchas más atrocidades. En Estados Unidos y en el resto del mundo hay centenares de bases subterráneas, donde de forma directa o indirecta se pueden llegar a las ciudades subterráneas, que tanto hay humanos como extraterrestres, aunque eso es tema para otro capítulo. Estas páginas son tan solo parte de un trabajo mucho mayor. Por lo tanto, acá dice Adonai Nunes, prefiere utilizar un recurso literario, terminar estas páginas con un final abierto, así cada uno puede sacar sus propias conclusiones y utilizar dicha información a voluntad. Ya está todo dicho hasta ahora en este programa.
queda mucha información que les voy a ir entregando en los próximos programas, ya que hay mucha incertidumbre de lo que va a venir a futuro, tanto para los países europeos, latinoamericanos y Norteamérica y Canadá, y en especial para Chile. Te espero en el próximo programa porque pueden haber muchas novedades. Todo lo que acabamos de escuchar es real, porque existe el desespero por el control de la mente humana. Estos audios, o sea, este podcast, nos va a ayudar a entender mejor la forma como nos controlan y cómo podemos cortar con esa manipulación a lo que nos estamos enfrentando, lo cual hay una manera de contrarrestar todo esto. Pero esas maneras son muy técnicas, por eso es que yo no los coloco todavía en un audio, ya que para que me entendieran tengo que ir explicándoles paso a paso, y eso lo voy a hacer en los próximos audios. Más adelante les voy a ir indicando cómo pueden contrarrestar de forma que puedan entenderlo, y especialmente todos los que me están escuchando. Por eso es importante que tú no envíes lo primero que te envían por WhatsApp, ni tampoco hables lo primero que has escuchado o leído en algún sitio, porque todo, tanto cine, televisión, periódicos, revistas, todo es un control mental. Todo está unido en el control mental para que la población pueda estar en constante estrés. Es importante analizar todo lo que leemos y se nos hace llegar por los diferentes medios de las redes sociales para ver si es verdad realmente y buscar la información real, para no caer en las estafas virtuales del control mental, lo cual nos están haciendo caer hace muchos siglos. La única forma de no caer en errores es verificar las fuentes de información, y mucha gente está haciendo eso, y han podido eliminar el control mental en sus cerebros, y se han liberado de las mentiras diarias que le hacen creer a los seres humanos. Es fundamental que tú tomes acciones frente a esto. Se necesita gente preparada para el futuro que viene. Esta guerra sí es la tercera guerra mundial, pero no, esta tercera guerra mundial no es como la gente creía que iba a venir. No son como las antiguas guerras mundiales que tuvimos. Esta guerra mundial es una guerra mental, donde van a tomar el control de lo que piensas, sientes, crees, y van a tirarlo todo como basura, para que seas solo un esclavo virtual más de su rebaño, y hagas todo lo que te están ordenando, sin que tú objetes nada. Por otro lado, acá las balas no son balas reales, van a ser balas virtuales que van a ir directamente a tu cerebro para ordenarte qué hacer, cómo hacerlo y de qué forma hacerlo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Quédate atento a las próximas ediciones y nos vemos en el próximo programa. Si te interesa comprar mis lecturas de tarot o rituales de alta magia, te invito a mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl para que veas todos los servicios, formas de pago y agendamientos de hora. También te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Nos vamos a estar viendo en el próximo programa. Saludos, besos y abrazos.